El invierno medieval no era un escenario amable. Las temperaturas podían descender con una brutalidad que hoy en día apenas imaginamos, sobre todo en castillos y aldeas donde las corrientes de aire atravesaban rendijas y las hogueras eran insuficientes para calentar grandes espacios. En este contexto, la moda no era un mero capricho estético, sino una cuestión de supervivencia. La prenda más común y vital era la lana. Su producción abundante la convertía en el material básico de prácticamente todas las capas que cubrían el cuerpo. La lana tenía la ventaja de retener el calor incluso cuando estaba ligeramente húmeda, algo esencial en inviernos cargados de nieve y lluvia. El lino, más ligero, se utilizaba como primera capa, pegada a la piel, ya que proporcionaba comodidad y ayudaba a absorber la humedad. El secreto de la vestimenta medieval estaba en las capas. Una persona podía llevar fácilmente 4 o 5 prendas superpuestas, desde una túnica de lino hasta un manto de lana gruesa, pasando por camisas intermedias de fieltro o piel. Cada capa creaba un espacio de aire atrapado que servía como aislante natural. Los más afortunados añadían pieles en el interior de sus capas, como cordero o conejo, y los nobles recurrían a pieles más exóticas, como la marta o el armiño, no solo por el calor, sino también por el prestigio que otorgaban. El calzado también tenía su importancia. Las botas de cuero, aunque rudimentarias, se rellenaban con lana, hierba seca o incluso paja para impedir que el frío penetrara desde el suelo. Los guantes y gorros cumplían una función esencial, ya que el cuerpo pierde gran parte de su calor a través de las extremidades y la cabeza. El gorro de lana puntiagudo, tan característico de la iconografía medieval, no era un simple adorno, sino una herramienta vital para resistir noches gélidas. En definitiva, lo que hoy veríamos como un exceso de ropa y un estilo poco práctico, en su momento era una estrategia cuidadosamente pensada para garantizar que el frío no se convirtiera en una condena. La moda de invierno medieval era, antes que nada, un escudo contra la naturaleza. Si para los campesinos la ropa de invierno era sinónimo de supervivencia, para la nobleza y los ricos se convirtió en un escenario donde el frío no solo debía enfrentarse, sino también aprovecharse como una excusa para mostrar poder. En las cortes medievales, las prendas de abrigo se transformaban en auténticos símbolos de estatus. No bastaba con protegerse del viento y la nieve, había que hacerlo con estilo, con colores vibrantes y materiales que el resto de la población jamás podría costear. El terciopelo grueso, aunque difícil de producir, fue uno de los tejidos más codiciados en la Edad Media, reservado casi en exclusiva para las clases altas. Su textura y su capacidad de mantener el calor lo convertían en un artículo de lujo, muy por encima de la austera lana campesina. Sin embargo, lo que marcaba verdaderamente la diferencia eran las pieles. El armiño, por ejemplo, se convirtió en un distintivo de reyes y reinas, tanto por su rareza como por el contraste de su blanco inmaculado en medio de los inviernos sombríos. Las capas forradas con armiño eran una declaración silenciosa. Quien las portaba no solo dominaba a otros hombres, también desafiaba al propio invierno con elegancia. Los colores también tenían un peso importante en esta ostentación. Los tintes más intensos, como el rojo carmesí o el azul profundo, eran extremadamente costosos, y se reservaban para túnicas y mantos ceremoniales. En un banquete o una celebración invernal, lo que para los campesinos era un manto pesado y oscuro, en las cortes se convertía en un desfile de capas bordadas con hilos dorados, gemas incrustadas en broches y adornos que brillaban a la luz de las antorchas. Por supuesto, la ostentación tenía un propósito más allá de lo estético. Mostrar estas prendas en público reafirmaba la jerarquía social. Mientras el pueblo se cubría con lana basta y tonos apagados, los nobles podían caminar en pleno invierno con trajes que parecían obras de arte, recordándole a todo su posición privilegiada. De hecho, en algunas regiones, las llamadas leyes suntuarias prohibían a las clases bajas utilizar determinados colores o pieles, reservando así la apariencia del lujo exclusivamente para los poderosos. En medio del frío implacable, la moda invernal se convirtió en un teatro silencioso donde la ropa hablaba más fuerte que cualquier palabra. Allí, cada capa, cada piel y cada tono intenso eran un recordatorio de que incluso el invierno podía ser conquistado, pero solo por quienes tenían riquezas suficientes para hacerlo. Para los campesinos, el invierno medieval representaba un desafío constante. A diferencia de los nobles, que podían recurrir a terciopelos, armiños y capas bordadas, el pueblo llano debía enfrentarse al frío con lo que tuviera a mano. En las aldeas, la moda no respondía a la estética ni al estatus, sino a la pura necesidad. Cada prenda era una improvisación, un intento de conservar el calor sin gastar más de lo posible, pues incluso los tejidos más sencillos tenían un valor considerable. La lana era el material predominante, pero no cualquier lana. Se utilizaba la más vasta y áspera,
muchas veces sin refinar, porque era la más barata y accesible. Con ella se confeccionaban túnicas gruesas y capas que, aunque pesadas e incómodas, resultaban efectivas contra el viento helado. Sin embargo, no todos podían permitirse varias capas. En esos casos, el ingenio popular encontraba soluciones prácticas: mantas viejas transformadas en capas, trozos de tela cosidos entre sí para reforzar una prenda, o incluso el uso de pieles de animales domésticos, como cabras y ovejas, que servían tanto para abrigar como para aprovechar cada recurso disponible. Una técnica muy común consistía en rellenar la ropa con paja o hierba seca. Puede sonar rudimentario, pero este material creaba una barrera aislante que evitaba que el frío penetrara con tanta facilidad. Los campesinos también utilizaban cuero endurecido para cubrir los pies, y en su interior colocaban lana o trozos de tela sobrante. Estos zapatos, aunque lejos de ser cómodos, les permitían resistir las jornadas de trabajo en el campo durante los meses de nieve. Los colores también eran un reflejo de las limitaciones. Mientras la nobleza lucía tintes vivos y costosos, el campesino vestía en tonos pardos, grises o marrones, fruto de tinturas naturales muy básicas o del color propio de la lana sin tratar. No era extraño que una misma prenda pasara de padres a hijos durante generaciones, parchada una y otra vez, hasta quedar irreconocible. La moda invernal campesina, lejos del lujo, era una manifestación de resiliencia. Cada capa improvisada, cada prenda reciclada y cada costura hecha con manos torpes, reflejaba una lucha diaria contra un invierno que no hacía distinciones, pero que castigaba con más fuerza a quienes menos tenían. Allí, en la sencillez y en la carencia, nacía un estilo que, aunque humilde, representaba la verdadera esencia de la vida medieval: sobrevivir con lo que se tenía. La moda medieval de invierno no se limitaba únicamente a capas y túnicas. Había toda una serie de accesorios que, aunque hoy nos parezcan curiosos o incluso extraños, cumplían una función vital en la vida cotidiana. Estos detalles, que a menudo pasaban desapercibidos frente a las grandes prendas, eran en realidad los que marcaban la diferencia entre soportar una noche gélida o sucumbir al frío. Uno de los más importantes eran los gorros. Desde los simples capuchones de lana hasta elaborados sombreros puntiagudos, cubrir la cabeza era indispensable. El calor corporal se escapa con facilidad por esa zona, y en el invierno medieval, un buen gorro podía equivaler a una capa más. Los campesinos solían tejerlos con lana basta, mientras que los nobles encargaban capuchas forradas de piel que, además de proteger, les daban un aire imponente. Los guantes eran otro accesorio fundamental. Aunque no todos podían permitírselos, quienes los tenían encontraban en ellos una defensa clave frente al frío que entumecía las manos. Los más humildes los fabricaban de lana gruesa o cuero sin curtir, mientras que las clases altas poseían guantes de terciopelo o piel, bordados con hilos de oro o adornados con botones de hueso. El contraste entre unos y otros era tan marcado que incluso en los accesorios quedaba patente la diferencia de estatus. El calzado, por su parte, se adaptaba de formas sorprendentes. En pleno invierno, los zapatos se rellenaban con lana sobrante, hierba seca o incluso musgo, que actuaban como aislante rudimentario. En algunos lugares, se cosían capas extra de cuero o fieltro en la suela para evitar que el frío del suelo penetrara con tanta facilidad. No eran cómodos, pero servían para atravesar terrenos nevados o helados sin perder sensibilidad en los pies. Había también pequeños detalles curiosos, como cinturones anchos de cuero que ayudaban a sujetar las capas múltiples, y de paso, mantenían el calor en la zona abdominal. O las calzas acolchadas, utilizadas tanto por campesinos como por caballeros, que servían de protección térmica, y en el caso de los soldados, añadían una capa extra bajo la armadura metálica que en invierno se congelaba con rapidez. Cada accesorio tenía un propósito concreto, nacido de la necesidad de resistir un clima despiadado. Más allá de lo funcional, estos objetos también hablaban de identidad, de ingenio y de adaptación. En los sombreros puntiagudos, en los zapatos improvisados o en los guantes bordados se escondía el retrato de una época que, con recursos limitados, supo transformar cada detalle en un arma contra el invierno. Al observar con detalle cómo vestían las personas en los meses más fríos de la Edad Media, descubrimos algo que va mucho más allá de telas, colores o pieles. La moda invernal no era solo abrigo ni simple necesidad. Era un lenguaje silencioso que hablaba de jerarquías, de ingenio y, en muchos casos, de una extravagancia que hoy consideraríamos desmesurada. Lo que para un campesino era una capa remendada con lana basta, para un noble era un manto de terciopelo con bordados de oro y forrado de armiño. Ambos cumplían el mismo fin: proteger del frío, pero en su contraste revelaban un mundo dividido por privilegios y carencias. La locura de la moda medieval de invierno se entiende en esos extremos. Por un lado,
la creatividad de los pobres, que recurrían a recursos insólitos como la paja o el musgo para llenar sus zapatos, o que cosían retales de distintas prendas hasta formar una única capa. Por otro, la ostentación de la nobleza, que aprovechaba los inviernos como escenario para desplegar su poder, caminando entre banquetes y salones helados con prendas que eran imposibles de costear para la mayoría. Este contraste no solo refleja la vida cotidiana, sino también la mentalidad de la época. Cada prenda era, en el fondo, un símbolo. El campesino mostraba con su ropa la lucha por sobrevivir con lo mínimo. El noble, en cambio, utilizaba sus ropajes como un recordatorio de que su posición social lo colocaba por encima de las penurias comunes. Incluso el frío se convertía en una herramienta para reforzar la diferencia entre clases. Hoy, cuando miramos aquellas vestimentas, podemos considerarlas exageradas, incómodas o incluso absurdas. Pero en su momento, cada capa, cada color y cada accesorio tenían un sentido claro: proteger, distinguir y comunicar. La moda medieval de invierno fue, en su esencia, un espejo de la sociedad. Un espejo que mostraba que incluso en las noches más gélidas, la humanidad buscaba algo más que calor, buscaba identidad, prestigio y pertenencia. Así, lo que para nosotros puede parecer una locura, para ellos era una forma de vida. Y en ese contraste, entendemos que la moda medieval no solo fue abrigo contra el invierno, sino también un testimonio vivo de una época donde sobrevivir y aparentar iban siempre de la mano.